Benjamín García Brenes y soy estudiante de la carrera de Criminología de la UNED. En el presente video tiene como propósito abarcar los temas relativos a las garantías y derechos constitucionales a la luz de los derechos humanos. A continuación, una breve sinopsis sobre el contenido de la película Las tortugas también saben volar. Es un filme que presenta las adversidades a los que se enfrentan los niños sobre la guerra de Irak. Hay un niño que le dicen satélite, en este caso gobierna y además de esto pone el orden en una ciudad de niños en plena época de guerra a causa de la ausencia de los adultos. Es por ello que la película muestra el lado inocente, como son los niños, ya que la vida es difícil y amarga, duermen en carpas comunitarias. A su vez, pasan frío y hambre, sus malas condiciones los obligan a madurar de golpe y a dejar de lado su infancia para cumplir con sus necesidades básicas. Trabajan recogiendo minas con el fin de obtener ganancias vendiéndolas. Muchos de ellos, a temprana edad, han perdido parte de su cuerpo debido a las actividades que realizan para sobrevivir. Para Pérez, citado por Bullock, el principio de dignidad humana ha sido en la historia y en la actualidad el punto de referencia de todas las facultades que se dirigen al reconocimiento y a la afirmación de la dimensión moral de la persona. Eso quiere decir que el principio de dignidad humana es al día de hoy una norma constitucional de derecho positivo, por el cual tiene como fin el reconocimiento jurídico que se hace por el solo hecho de ser humana encarna dignidad. La importancia que tiene este principio es que constituye el pilar sobre el cual se cimientan todos los otros derechos dentro de un sistema democrático y que está reconocido en la normativa internacional. Así, se desprende el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual indica que todos los seres humanos nacen libres, iguales e en dignidad. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos menciona que los derechos esenciales del hombre no se originan en el hecho de ser ciudadano de un Estado, sino que tiene su génesis en la persona humana, por lo que no importa su nacionalidad, sino en su cualidad humana, sin importar el lugar del planeta donde se nazca o se habite. Además, en nuestra Constitución Política se regula este principio en el artículo 33. Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar a ser parte en los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación que realiza significa que los estados deben adaptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Los dos derechos fundamentales e individuales que se regulan en nuestra Constitución Política y que se relacionan con el contenido de la película son el artículo 20, toda persona es libre en la República y quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava, y el artículo 21, la vida humana es inviolable. Considero que los derechos de los niños que participan en la película sí son afectados por las siguientes razones. 1. Como consecuencia de la guerra, pierden a sus padres, son llevados a campamentos con muchos otros refugiados, trabajan recogiendo minas, son explotados porque se les compra a bajo precio y el dinero lo emplean en adquirir armas y alimentación. Pierden sus extremidades a explotar las minas que son colocadas en los terrenos por donde ellos se movilizan. Sobreviven en una situación de constante inseguridad ante el peligro. En los rostros de los niños se observa el temor, la angustia y el dolor por los estragos que causa la guerra y los afecta física y psicológicamente. En los principales aspectos jurisprudenciales que da la Sala Constitucional en la resolución número 2640-2001 del 4 de abril del 2001 son los siguientes: que por ser objeto de ese recurso la determinación de si la detención sufrida por Jorge Mesen Hernández fue o no legítima, es claro que el nexo con los otros temas generales que se han expuesto someramente en relación con los requisitos de la detención dentro de nuestro ordenamiento jurídico y los derechos del imputado desde el primer acto de la investigación o del procedimiento. Es por ello que se puede concluir que el artículo 37 de nuestra Constitución Política determina que el contenido esencial de la libertad personal, cuyos límites no pueden ser transgredidos por el legislador y por el contrario, en su desarrollo legislativo lo debe proteger efectiva, real y concretamente. En este sentido, dice la doctrina más calificada que el contenido esencial es límite de
límites. En el caso concreto, sí existió indicio comprobado de que el amparado había cometido delito y fue puesto a la disposición del juez competente dentro del plazo de 24 horas. Sin embargo, se estaba en presencia de una situación llevada a cabo sin las formalidades de la ley y por ende ilegítima, ya que hay violación a los requisitos que deben ser presentados por su ejecución dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la Sala Constitucional declara con lugar el recurso por violación al artículo 37 en relación con el 82, inciso A, el 12 y el 13 in fine, todos del Código Procesal Penal. No se ordena la libertad del amparado porque ya fue declarada por el juez penal competente. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados. Desde mi perspectiva personal, considero que sí es importante regular y proteger los derechos humanos porque son privilegios de los que todos disponemos por la razón de ser personas. Esos derechos son la base de la dignidad humana y la condición indispensable para la convivencia sobre bases sólidas. Deben ser regulados para que todos disfrutemos por igual y no exista discriminación social, económica, jurídica e ideológicamente.